En el peligroso mundo de los cárteles, donde reinan el poder y la violencia, hay individuos que destacan por ser los más temidos y despiadados. Estos individuos han infundido el miedo en el corazón de sus rivales y se han convertido en objeto de intensas cacerías por parte de las fuerzas del orden. En este vídeo te traigo las historias de los miembros más peligrosos de los cárteles en 2024, el Mencho. En el traicionero mundo de los cárteles, un nombre infunde temor tanto a las fuerzas del orden como a las organizaciones criminales rivales. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como el Mencho. Como líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Saying, el Mencho se ha ganado la reputación de ser uno de los miembros del cártel más peligrosos y escurridizos de 2024. El camino de El Mencho hacia el poder comenzó en el Cártel del Milenio, donde perfeccionó sus habilidades como miembro del escuadrón de asesinos. Sin embargo, fue tras la detención de su jefe y un brutal ataque de los grupos rivales cuando El Mencho aprovechó la oportunidad de llegar a lo más alto. Formó una alianza con el Cártel de Sinaloa y acabó haciéndose con el liderazgo del Cártel del Milenio, que más tarde se dividió en dos facciones. El Mencho se convirtió en el líder de los Matasetas, un grupo que más tarde se convertiría en el CJNG. El ascenso al poder de El Mencho es una historia de derramamiento de sangre y brutalidad. Es responsable de innumerables actos de violencia, como asesinatos en masa, secuestros y torturas. Su cártel es conocido por el uso de la violencia extrema como medio de control e intimidación. El reino del terror de El Mencho ha dejado un rastro de destrucción a su paso, con ciudades y comunidades enteras que viven atemorizadas por su ira. Tiene una enorme cantidad de armas, RPGs, calibres 50, armas que son básicamente, tiene sus propios equipos, SWAT. Ha librado una sangrienta guerra contra los cárteles rivales y las fuerzas de seguridad mexicanas. Su mentalidad estratégica y su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado han impulsado al CJNG a convertirse en una de las principales organizaciones criminales de México. Con el control de las operaciones de contrabando de drogas en Jalisco y sus estados adyacentes, el imperio de El Mencho ha amasado unos 52 millones de dólares en activos totales. La persecución de El Mencho ha sido implacable, y las autoridades mexicanas y estadounidenses no han escatimado esfuerzos para llevarlo ante la justicia. En 2015, se puso en marcha una operación militar para intentar capturarlo, pero logró eludir su captura y sigue eludiendo a las autoridades. Tanto el gobierno mexicano como el estadounidense han puesto recompensas por su cabeza de hasta 10 y 30 millones de dólares por información que conduzca a su detención. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ha sancionado a El Mencho y a sus socios en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Las actividades delictivas de El Mencho se extienden mucho más allá de las fronteras de México. Con vínculos con grupos delictivos de Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia y África, ha establecido una red internacional que facilita el tráfico de cocaína y metanfetamina. Su alcance no conoce fronteras y su influencia se deja sentir en todos los continentes. A pesar de los esfuerzos por desmantelar su imperio criminal, El Mencho sigue siendo una figura poderosa y escurridiza. Su cártel sigue expandiendo su influencia, utilizando una combinación de violencia, corrupción e intimidación para mantener el control. Se cree que se esconde en zonas rurales de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, custodiado por mercenarios con formación militar. Su capacidad para eludir la captura y mantener el control sobre el CJNG es un testimonio de su astucia e ingenio. Se sabe que el CJNG incluso ha lanzado ataques directos contra las fuerzas gubernamentales, lo que demuestra aún más su descarado desprecio por la autoridad. Es la prioridad número 1 de la DEA y, francamente, de las fuerzas de seguridad federales de Estados Unidos. La vida personal de El Mencho está rodeada de misterio, pero su familia no ha sido inmune al alcance de la ley. Uno de sus hermanos fue encarcelado en California y acusado de asesinato en México. Su esposa, Rosalinda González Valencia, fue detenida por cargos de lavado de dinero en 2018, lo que expuso aún más la participación del CJNG en actividades ilícitas. Incluso su propia hija, Jessica Johanna, ha sido detenida por sus vínculos con el cártel. Han circulado rumores e informes no confirmados sobre la muerte del Mencho, lo que ha aumentado la mística que rodea a esta enigmática figura. Sin embargo, su situación actual sigue siendo desconocida y su búsqueda continúa. El Mayo. Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, es un nombre que infunde temor tanto a las fuerzas del orden como a los narcotraficantes. Este célebre personaje ha logrado eludir su captura durante la friolera de 40 años, lo que le ha convertido en uno de los líderes de cártel más escurridizos y peligrosos de la historia de México.
Originario del estado de Sinaloa, el Mayo comenzó su carrera delictiva como agricultor antes de aventurarse en el mundo del narcotráfico. Al principio, se alió con Joaquín El Chapo Guzmán, otro famoso líder de un cártel. Juntos, construyeron un vasto imperio de contrabando de drogas a través de la frontera con Estados Unidos y más allá. El ascenso al poder comenzó tras la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989. Aprovechando el vacío de poder, el Mayo asumió el liderazgo del cártel de Sinaloa y desde entonces ha consolidado su posición como una fuerza formidable en el tráfico de drogas. Su organización opera principalmente en Sinaloa y Durango, con una influencia significativa a lo largo de la costa del Pacífico mexicano y en otros estados. Su pensamiento estratégico y su habilidad para eludir las capturas le han granjeado la reputación de cerebro criminal. Lo que diferencia a El Mayo de otros líderes de cárteles es su enfoque estratégico de los negocios. A diferencia de sus homólogos más violentos, El Mayo prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en el lucrativo tráfico de drogas. Ha colaborado estrechamente con el cártel de Juárez y la familia Carrillo Fuentes, formando alianzas estratégicas que le han permitido ampliar sus operaciones y aumentar su influencia. Se ha forjado una reputación de astuto hombre de negocios, dando prioridad a los beneficios sobre el derramamiento innecesario de sangre. Este enfoque le ha permitido mantener un flujo constante de drogas, especialmente heroína, hacia Estados Unidos. A lo largo de su carrera delictiva, El Mayo se ha enfrentado a numerosos retos, entre ellos la pérdida de miembros clave de su círculo íntimo. Su hermano y sus hijos fueron capturados y extraditados a Estados Unidos, lo que supuso un duro golpe para su organización. Sin embargo, El Mayo ha demostrado una y otra vez que es un superviviente, que consigue reconstruirse y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Las actividades delictivas de El Mayo van mucho más allá del tráfico de drogas. Ha establecido intrincados sistemas de blanqueo de dinero en todo México, que le permiten legitimar sus ganancias mal habidas. Además, ha cultivado conexiones dentro del gobierno mexicano, lo que ha consolidado aún más su poder e influencia. El Mayo, que opera principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y la región del Triángulo de Oro, ha establecido y roto alianzas con otras organizaciones de narcotraficantes. Su habilidad para navegar por el complejo mundo de los cárteles y mantener el control sobre su territorio es un testimonio de su astucia y pensamiento estratégico. A pesar de la asombrosa recompensa de $15 millones por su captura, El Mayo ha logrado eludir la detención, dejando a los organismos encargados de la aplicación de la ley frustrados y desesperados por obtener respuestas. Algunos analistas especulan que podría estar considerando retirarse, pero su supervivencia a un atentado en 2017 sugiere una lucha interna por el poder dentro del cártel de Sinaloa. El imperio criminal de El Mayo abarca una amplia gama de sustancias ilícitas, como heroína, marihuana, metanfetamina, fentanilo y cocaína. Su control sobre la producción y el tráfico de estas drogas ha alimentado la violencia y la corrupción, provocando innumerables muertes y desestabilizando regiones enteras. No se puede subestimar el impacto de las actividades de El Mayo. El despiadado afán de poder y riqueza de El Mayo ha dejado un rastro de destrucción a su paso, con vidas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. El Mayo seguirá desempeñando un papel fundamental en el futuro del cártel de Sinaloa. Se cree que su ojillo, Ismael Zambada Siqueiros, podría hacerse cargo del imperio de su padre, asegurando la continuación de sus actividades delictivas. El poder y la influencia de El Mayo se extienden más allá de las fronteras de México. Ha establecido conexiones con organizaciones criminales de todo el mundo, lo que le permite expandir su imperio de la droga y mantener un flujo constante de estupefacientes en el mercado mundial. Su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes y aprovechar nuevas oportunidades le ha convertido en una fuerza a tener en cuenta. El ratón Ovidio Guzmán López, también conocido como El Ratón, es uno de los miembros más conocidos y temidos del cártel de 2023. Nacido en el seno de una familia profundamente arraigada en el tráfico de drogas, Ovidio ascendió rápidamente hasta convertirse en una pieza clave del cártel de su padre, el cártel de Sinaloa. Nacido el 29 de marzo de 1990 en Culiacán, Sinaloa, México, Guzmán López es hijo del tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, antiguo líder del cártel de Sinaloa. Desde muy joven, Guzmán López fue preparado para seguir los pasos de su padre, destinado a convertirse en una pieza clave en el mundo del narcotráfico. Rápidamente ascendió en el cártel de Sinaloa, ganándose una reputación por su brutalidad y sus astutas tácticas. La afiliación de Guzmán López a una facción conocida como los Chapitos, los Menores y o los Juniors consolidó aún más su posición como líder del cártel.
Sus crímenes son escandalosos. Ha sido responsable del tráfico de cantidades masivas de drogas, como cocaína, heroína y metanfetamina, a través de fronteras internacionales. Sus operaciones abarcan continentes, con redes de distribución que llegan hasta Europa, Asia y Australia. El impacto de los delitos de El Ratón va mucho más allá del mundo del narcotráfico. Las actividades de su cártel han alimentado la violencia y la inestabilidad en México, contribuyendo a la actual guerra contra las drogas en el país. El efecto dominó de sus acciones se deja sentir no solo en las calles de México, sino también en las comunidades afectadas por la drogadicción y en las innumerables vidas destruidas por el narcotráfico. Pero no es solo la magnitud de su imperio criminal lo que distingue a El Ratón. Es conocido por sus tácticas despiadadas y su violencia extrema. Los informes sugieren que ha ordenado la ejecución de miembros de cárteles rivales, agentes de la ley e incluso civiles inocentes que suponían una amenaza para sus operaciones. Su reinado del terror ha dejado un reguero de sangre y destrucción a su paso. Uno de los incidentes más impactantes relacionados con El Ratón se produjo en 2019, cuando fue capturado por las autoridades mexicanas. El arresto desencadenó una ola de violencia cuando los miembros de su cártel lanzaron un asalto a gran escala contra la ciudad de Culiacán, desatando el caos y el terror en un intento por liberar a su líder. El descarado ataque se saldó con la muerte de numerosos transeúntes inocentes y puso de manifiesto el poder y la influencia de El Ratón. Debido a la violenta reacción, El Ratón fue liberado poco después. Sin embargo, el 5 de enero de 2023, Guzmán López fue capturado de nuevo por las autoridades y extraditado a EU. Su detención provocó una conmoción en el mundo criminal, desencadenando una ola de violencia y disturbios en Sinaloa y Sonora. Los informes de tiroteos, bloqueos de carreteras e incendios inundaron las noticias, mientras los miembros leales del cártel luchaban por proteger a su líder. La operación de detención no estuvo exenta de víctimas. 10 soldados, 19 miembros de bandas y un agente de policía perdieron la vida en el fuego cruzado. El impacto de la captura de Guzmán López se extendió más allá de la violencia inmediata. El consulado de Estados Unidos en Hermosillo emitió una advertencia de viaje a Sinaloa, destacando las peligrosas consecuencias de su detención. Se cerraron los aeropuertos y las empresas y los bancos cerraron temporalmente sus puertas, mientras la región se enfrentaba a las repercusiones de su captura. La comunidad internacional también tomó nota de la detención de Guzmán López. Estados Unidos solicitó formalmente su extradición, buscando llevarlo a juicio por su participación en el narcotráfico. El 15 de septiembre de 2023, Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos, lo que supuso un paso importante en la lucha contra el crimen organizado. Actualmente está encarcelado y se enfrenta a cargos penales relacionados con el narcotráfico. La pena por sus cargos es un mínimo obligatorio de 10 años a cadena perpetua, un testimonio de la gravedad de sus delitos. A pesar de su detención, El Ratón mantiene un fuerte control del poder. Ha logrado eludir su captura en múltiples ocasiones, utilizando sus vastos recursos y su red de leales seguidores para ir un paso por delante de las autoridades. Su capacidad para adaptarse y burlar a las fuerzas del orden le ha granjeado una reputación de astuto y escurridizo. Dairo Antonio Usuga David. Darío Antonio Usuga. David, más conocido por su alias Otoniel, es un nombre que infunde miedo en el corazón de muchos. Como líder del Clan del Golfo, uno de los grupos de narcotraficantes más notorios de Colombia, Otoniel ha dejado un rastro de destrucción y caos a su paso. El camino de Otoniel hacia la vida criminal comenzó con su participación en la Guerra de Guerrillas. Fue miembro del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación, EPL, que luchaba por los derechos de los oprimidos. Sin embargo, cuando el EPL firmó un acuerdo de paz con el gobierno, el camino de Otoniel dio un giro oscuro. Se unió a las paramilitares Fuerzas de Defensa Campesina de Córdoba y Urabá, ACSU, donde trabajó a las órdenes del jefe de finanzas del bloque Centauros, de las AUC. En este puesto, Otoniel se encargaba de blanquear fondos y gestionar los pagos de extorsiones, perfeccionando sus habilidades en el mundo del AMPA. Tras la captura de su socio, don Mario, Otoniel y su hermano Giovanni, asumieron el control de los urabeños. Bajo su liderazgo, los urabeños se convirtieron en el grupo criminal más poderoso de Colombia, expandiendo su influencia a través de la violencia y los acuerdos estratégicos. El bastión de Otoniel estaba en Urabá, su región natal y bastión de los urabeños, pero su alcance se extendió a otras zonas, incluida Córdoba. El ascenso de Otoniel al poder estuvo marcado por alianzas con grupos criminales locales y narcotraficantes. En algunas regiones, llegó a firmar acuerdos de narcotráfico con los guerrilleros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, desdibujando las líneas entre antiguos enemigos. Este movimiento calculado permitió a Otoniel expandir su imperio criminal
y consolidar su posición como uno de los miembros más peligrosos del cártel de 2023. La implicación de Otoniel en el tráfico de drogas es asombrosa. Ha sido acusado de orquestar el envío de cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos, alimentando la insaciable demanda de drogas en el país. Su habilidad para navegar por la compleja red de redes internacionales de narcotráfico le ha permitido amasar una inmensa riqueza y poder. Pero los delitos de Otoniel van mucho más allá del narcotráfico. Ha estado implicado en el asesinato de agentes de policía, una escalofriante muestra de su voluntad de eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Las autoridades colombianas han sido implacables en su persecución de Otoniel, con la asombrosa cifra de 132 órdenes de detención en el momento de su captura. Sin embargo, el reino del terror de Otoniel llegó a su fin con la Operación Agamenón, una ofensiva lanzada por las fuerzas de seguridad. Esta operación tenía como objetivo desmantelar los surabeños y llevar a sus líderes ante la justicia. Tras años de implacable persecución, Otoniel fue finalmente capturado en octubre de 2021, asestando un duro golpe a los surabeños y dejando un interrogante sobre el futuro del grupo criminal. Su captura se celebró como una victoria en la lucha contra las drogas en todo el mundo. Tras su captura, Otoniel compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz, WEP, de Colombia, donde testificó sobre su participación en el crimen organizado y sus conexiones con las autoridades. Sus revelaciones arrojaron luz sobre la intrincada red de corrupción y connivencia que permitía a los cárteles prosperar en Colombia. En mayo de 2022, Otoniel fue extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos relacionados con la dirección de una organización criminal y el narcotráfico. Se declaró culpable, lo que consolidó aún más su condición de figura peligrosa e influyente en el submundo criminal. Tras su captura, Otoniel fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022 para enfrentarse a la justicia por sus delitos. En Nueva York, se declaró culpable de los cargos relacionados con su etapa como líder del Clan del Golfo. La gravedad de sus delitos quedó reflejada en la sentencia que se le impuso: la friolera de 45 años entre rejas. Pero sus problemas legales no acaban ahí. Otoniel también se enfrenta a cargos coordinados en Florida por su implicación en la conspiración para el envío de cocaína. El alcance de la brutalidad de Otoniel es realmente estremecedor. No solo orquestó el tráfico de drogas que ha asolado comunidades y destruido innumerables vidas, sino que también se dedicó a reclutar a menores para su empresa criminal. Aún más inquietante es la acusación de su implicación en abusos sexuales a menores, un delito que pone de manifiesto la profundidad de su depravación. La captura y posterior condena de Otoniel han supuesto un duro golpe para el Clan del Golfo. Como líder de la organización, su detención ha dejado un vacío de poder, con subestructuras y franquicias dentro de la banda que buscan más independencia sin su guía. El futuro del Clan del Golfo sigue siendo incierto, pero una cosa está clara: el reino del terror de Otoniel ha llegado a su fin. Rafael Caro Quintero. En el ámbito de los miembros de cárteles peligrosos, pocos nombres evocan tanto miedo e intriga como Rafael Caro Quintero. Nacido en La Noria, Sinaloa, en 1952, Caro Quintero comenzó su andadura en el mundo del crimen como humilde cultivador de marihuana. Poco podía imaginar el mundo que esta figura aparentemente modesta se convertiría en uno de los capos de la droga más famosos de la historia. El ascenso al poder de Caro Quintero se produjo a finales de la década de 1970, cuando cofundó el infame Cártel de Guadalajara. Esta organización criminal adquirió rápidamente notoriedad por su implicación en el tráfico de drogas, en particular el envío de grandes cantidades de marihuana a Estados Unidos. La mente estratégica y las tácticas despiadadas de Caro Quintero llevaron al cártel a cotas inimaginables de riqueza y poder. Sin embargo, fue la implicación de Caro Quintero en el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, lo que consolidó su estatus como uno de los individuos más peligrosos del mundo de los cárteles. En 1985, Caro Quintero orquestó el secuestro de Camarena, un acto descarado que conmocionó a las fuerzas del orden de todo el mundo. El brutal asesinato que siguió fue un escalofriante recordatorio de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Caro Quintero para proteger su imperio. Pero cuando se le preguntó por el asesinato, Quintino lo negó descaradamente. Rafael, ¿tuviste algo que ver con el asesinato de Enrique Camarena? Negativo. Nunca lo vi ni me reuní con él. Las consecuencias de la muerte de Camarena fueron catastróficas para el Cártel de Guadalajara. El gobierno de Estados Unidos, indignado por el atroz crimen, lanzó un ataque sin cuartel contra la organización, que condujo a la detención y desmantelamiento de muchos de sus miembros clave. El propio Caro Quintero fue capturado y condenado a 40 años de prisión por su participación en el asesinato. Sin embargo, la historia de Caro Quintero dio un giro sorprendente en 2013, cuando fue puesto en libertad, después de que un tribunal estatal dictaminara que había sido juzgado indebidamente.
Esta decisión causó conmoción en la comunidad internacional, especialmente en Estados Unidos, donde la excarcelación fue recibida con indignación y decepción. El gobierno estadounidense solicitó inmediatamente su reaprehensión, y México emitió una orden de detención contra él, que lo incluyó en la lista de los delincuentes más buscados del FBI y de Interpol. Durante casi una década, Caro Quintero permaneció prófugo, eludiendo su captura y continuando su participación en el tráfico de drogas. Su capacidad para eludir a las fuerzas del orden y mantener su imperio delictivo demostró su resistencia y astucia. A pesar de ser un hombre buscado, Caro Quintero desató la violencia y el terror en el estado fronterizo de Sonora, al norte de México, consolidando aún más su reputación de figura peligrosa y escurridiza. Sin embargo, en julio de 2022, la suerte de Caro Quintero se acabó. Las fuerzas mexicanas, en una operación conjunta de la Marina y la Procuraduría General de la República, lo detuvieron en la localidad de San Simón, Sinaloa. Tras casi una década prófugo, Caro Quintero fue encontrado escondido entre la maleza, poniendo fin a su reinado como fugitivo. La detención de Caro Quintero supuso una importante victoria para las fuerzas del orden y un golpe al narcotráfico en México. Su captura se produjo en un momento en el que se estaba reforzando la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, como puso de manifiesto la reciente reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden. La extradición de Caro Quintero a Estados Unidos para ser juzgado por sus presuntos delitos brindará la oportunidad de que se haga justicia. La historia de Caro Quintero no es solo una historia de delincuencia, sino también de intriga. Se le ha relacionado con la CIA y el narcotráfico, y su vida ha sido objeto de libros y cobertura mediática. Su captura y puesta en libertad han suscitado polémica y han puesto de relieve los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en la lucha contra la delincuencia organizada. José Antonio Yepes Ortiz. En el traicionero mundo de los cárteles mexicanos, un nombre destaca como símbolo del miedo y la brutalidad. José Antonio Yepes Ortiz, más conocido como El Marro. Como líder del cártel de Santa Rosa de Lima, El Marro ha labrado un camino de destrucción y violencia, dejando un reguero de sangre a su paso. El ascenso al poder de El Marro comenzó a principios de la década de 2010, cuando se introdujo en el mundo del AMPA. Al principio se dedicaba al tráfico de drogas y al robo de vehículos, pero pronto se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Sus astutas tácticas y su habilidad para eludir las capturas le granjearon una reputación de adversario formidable. Pero fue la implicación del Marro en el robo de combustible lo que le lanzó a la fama. Bajo su mando, el cártel de Santa Rosa de Lima se hizo famoso por desviar petróleo y combustible de los oleoductos, lo que ocasionó importantes pérdidas económicas al gobierno mexicano. Esta actividad ilícita no solo alimentó las operaciones del cártel, sino que también provocó un aumento de la violencia, ya que los cárteles rivales luchaban por el control de este lucrativo comercio. El reino del terror de El Marro alcanzó su punto álgido en 2023, cuando su cártel estaba en la cima de su poder. El cártel de Santa Rosa de Lima se dedicaba a diversas actividades delictivas, como el contrabando de drogas, el secuestro y la extorsión. Ejercían un férreo control sobre el estado de Guanajuato e infundían miedo tanto a la población civil como a las fuerzas del orden. Uno de los aspectos más impactantes del liderazgo de El Marro fue su capacidad para mantener el control a pesar de enfrentarse a constantes amenazas de cárteles rivales. El cártel Jalisco Nueva Generación Sejeng, dirigido por el despiadado El Mencho, veía a El Marro como una amenaza directa a su dominio. Los dos cárteles se enzarzaron en una violenta guerra territorial que causó innumerables víctimas y una ola de terror que se extendió por toda la región. Las tácticas de El Marro eran tan audaces como despiadadas. Empleaba narcobloqueos, una estrategia en la que los miembros de su cártel bloqueaban carreteras y prendían fuego a vehículos para obstaculizar el avance de las fuerzas del orden. Estas barricadas no solo creaban el caos, sino que también servían de advertencia a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. A pesar del inmenso poder que ejercía, El Marro no era invencible. En junio de 2023, las autoridades mexicanas lanzaron una gran operación contra el cártel de Santa Rosa de Lima. Durante la operación, la madre, la hermana y el primo de El Marro se encontraban entre los 26 miembros del cártel detenidos. Sin embargo, El Marro consiguió escapar, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desafío. El cártel Jalisco Nueva Generación, consciente de la huida de El Marro, intensificó sus esfuerzos para eliminarlo. Enviaron asesinos en múltiples ocasiones para acabar con su vida, pero El Marro demostró ser un maestro de la supervivencia.
Se burlaba de sus enemigos colgando vídeos en las redes sociales en los que mostraba su desafío y determinación para continuar con sus actividades delictivas. Sin embargo, la suerte de El Marro acabaría por agotarse. El 2 de agosto de 2023, en una operación conjunta de las autoridades mexicanas, fue finalmente capturado. La detención de El Marro se consideró una importante victoria para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que había convertido en una prioridad el desmantelamiento de las organizaciones delictivas y la reducción de la violencia en el país. En enero de 2024, El Marro se enfrentó a la justicia al ser declarado culpable de secuestro agravado. El tribunal lo condenó a 60 años de prisión, lo que supuso un duro golpe para las operaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima. La sentencia envió un mensaje contundente a otros líderes de cárteles de que su reinado del terror no quedaría impune. La historia de El Marro sirve como escalofriante recordatorio de la crueldad y brutalidad que existe en el mundo de los cárteles. Su capacidad para eludir la captura, orquestar actos de violencia y mantener el control de un imperio criminal pone de manifiesto los oscuros entresijos de la delincuencia organizada. Aunque su captura supuso un alivio temporal para la población de Guanajuato, la lucha contra los cárteles y la búsqueda de la justicia continúan.